Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y pues estamos listos para iniciar este programa el día de hoy, miércoles. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema interesante para todos los que son emprendedores y empresarios, porque muchas veces se habla de lo que es la tecnología y de lo que son los avances modernos en tecnología, pero realmente no sabemos cómo nos puede ayudar para nuestra empresa. Entonces, hoy vamos a hablar tal cual de lo que son las tecnologías de información. Cuando hablamos de tecnologías de información, nos vamos a estar refiriendo a todo lo que tiene que ver con las computadoras, los sistemas, las comunicaciones, que de repente son muy útiles para todas las empresas para que sean de alguna forma más eficientes a la hora de estar trabajando con información, ¿sí? Tecnologías de información se refiere tal cual a todos los avances tecnológicos que se han tenido que nos van a ayudar para procesar información de una manera más rápida y eficiente. Normalmente el avance de la tecnología se ha venido llevando a cabo desde hace muchos años con distintas etapas de evolución. Por ejemplo, hace unos 40 años ya, estábamos hablando de los principios de las computadoras que eran prácticamente lugares donde todo un cuarto se utilizaba para una sola computadora, ¿sí? Normalmente estas computadoras pues procesaban con mucha menos capacidad de la que hoy las computadoras están teniendo en la actualidad. Y en dado caso, con la capacidad que incluso nuestros teléfonos el día de hoy tenemos, que pueden hacer muchísimas más cosas que las computadoras de hace 40 años. Pero la idea principal siempre ha sido acelerar y mejorar la forma en la que se procesa información, haciéndolo cada vez más rápido, más eficiente, y esto nos ha permitido que grandes empresas hayan ido creciendo a la par del crecimiento de la tecnología, tanto para poder generar mejores áreas comerciales, mejores servicios, mejores procesos, y que todo esto se vea reflejado en grandes ganancias en las compañías. Bien, ahora, estos avances tecnológicos, pues normalmente se los dejan a las personas a las que les llamamos a la gente del área de sistemas, ¿sí? Y se les llama a la gente de sistemas porque genéricamente se ha utilizado este término para nombrar a todos aquellos especialistas, consultores que tienen que ver con la implementación de algún tipo de tecnología de información, ¿sí? Normalmente se acuñó este término de sistemas para todo lo que tenía que ver con una computadora, porque en general se entendía que una computadora maneja de alguna forma un sistema operativo, ¿sí? Este sistema operativo, como muchos ya saben, las primeras computadoras de escritorio tenían un sistema operativo, o sea, lo que las hacía funcionar, que se llamaba el sistema operativo de OS.
sistema operativo de disco y que se utilizaba en las primeras computadoras personales de escritorio y que fue uno de los productos que hizo que la empresa Microsoft empezara su camino para convertirse en una de las empresas más importantes en el desarrollo de tecnología. Bien, cuando se empezó a utilizar el término de sistemas para las computadoras, no necesariamente se refería a la computadora en sí, porque el sistema o el concepto de sistemas está relacionado básicamente con lo que es un componente o un elemento, ¿sí? Y la interrelación de ese elemento con cualquier otro elemento que se encuentre en el mismo ámbito o en el mismo, vamos a decir así, lugar de operación. Para poner un ejemplo sencillo, cuando hablamos del sistema digestivo, pues estamos hablando de todos los elementos que tienen relación con la forma en la que nosotros adquirimos alimentos para podernos nutrir como seres vivos. La boca es un elemento, el estómago, los intestinos, todo eso son partes de lo que son los elementos del sistema digestivo y vamos a tener también las relaciones entre cada uno de los distintos elementos que conforman el sistema. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre la boca, la tráquea y el estómago? ¿Qué funciones tienen? ¿Quién trabaja o quién actúa primero, quién actúa después? Todo esto son las relaciones entre los elementos de los sistemas. Así como tenemos ese sistema, en el cuerpo humano tenemos otros sistemas como es el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema esquelético, y todos estos a su vez forman parte de todo lo que es el ser humano, por ejemplo. Y aún así, el ser humano puede ser considerado como un elemento dentro de un sistema, vamos a decirlo así, social, ¿sí? Dentro de una sociedad, en donde hay varios otros elementos o varios otros humanos conviviendo y teniendo precisamente distintos tipos de relaciones entre nosotros. Tenemos un sistema, por ejemplo, democrático para algunos casos, tenemos un sistema cultural, tenemos un sistema geográfico y todos estos son sistemas en donde cada uno de los elementos se puede convertir en todo un sistema adicional y cada uno de los elementos de ese sistema puede ser otro sistema adicional, de forma tal que incluso pues nosotros como humanos somos parte del planeta y el planeta es parte del sistema planetario del universo y nuestro sistema planetario corresponde a una galaxia y la galaxia así parten de distintos componentes que se van interrelacionando. Bueno, ese concepto de alguna forma se aplica para lo que tiene que ver con tecnologías de información porque hay muchos elementos que se interactúan para poder generar un proceso eficiente de información, de datos. Y aquí uno de los primeros elementos que vamos a tener es precisamente los datos. Los datos son cualquier fragmento de, por ejemplo, números, textos, palabras, que puedan ser agrupados, que puedan ser clasificados, ordenados, priorizados y que toda esta información y que todos estos datos se puedan convertir, en información a través de un proceso de interrelación entre los distintos componentes de un sistema. Para esto, vamos a estar hablando de que la computadora es uno de los elementos clave porque son los que procesan o los primeros procesadores de datos de una compañía, ¿sí? Hay muchas veces que cuando estamos hablando de sistemas, también estamos hablando de procesos y muchas veces se olvida
que para que se pueda trabajar bien en el desarrollo de un sistema de computadoras, deben de establecerse correctamente los procesos involucrados en la actividad de operación de una empresa. Entonces, cuando nosotros definimos todos estos procesos y los ligamos a las actividades que realizan las computadoras, vamos a poder hacer que nuestros sistemas de información, que normalmente también son conocidos como tecnologías de información, empiezan a generar sistemas robustos, competentes, muchas veces complejos, que nos permiten tener un procesamiento y un entendimiento suficiente para generar información, y esta información nos va a servir para la toma de decisiones. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque a final de cuentas, la información que nosotros generemos con todos los datos que nuestros sistemas de tecnologías de información logren procesar, nos van a dar la pauta para ver qué tipo de decisiones estamos tomando, de forma tal que si nosotros le damos datos falsos, incorrectos, incompletos al procesamiento de nuestros sistemas de información, el tipo de decisiones que nosotros vamos a tomar va a ser deficiente, va a ser incompleta, y muchas veces puede llevar a generar errores de los cuales pudiéramos llegar a arrepentirnos. De ahí, entonces, que tenemos que encontrar la forma de aprovechar todo lo que son los avances modernos que encontramos en los sistemas de información para poder lograr ventajas competitivas en tecnologías de información. Bien, todo lo que es información puede ser almacenada en computadoras o en grupos de computadoras que normalmente se le llaman redes de datos o redes de computadoras, donde una computadora está conectada con otra de forma sencilla, para explicarlo, y estas computadoras van a poder almacenar, van a poder procesar estos datos y van a poder incluso sacar reportes y consultas de la información que se esté procesando. Bien, normalmente se había tenido un avance en la velocidad en la que una computadora podía procesar la información. Y ahí es donde las velocidades de las computadoras empezaron a crecer con una relación, vamos a decir, de velocidad de crecimiento, a la cual se le denomina o hay una ley definida que se llama la ley de Moore. Esta ley de Moore nos dice o nos indica que las capacidades de las computadoras normalmente se estarían duplicando alrededor de cada 18 meses. Eso quiere decir que durante muchos años las computadoras han ido duplicando su capacidad de procesamiento cada 18, 19, 20 meses o menos, 17, y haciendo que las computadoras procesen más información más rápido, con mayor eficiencia, de forma tal que a lo mejor al principio de las computadoras procesar algunos datos o hacer algunos cálculos podía llevar horas, y hoy el mismo cálculo puede llevar incluso segundos o milisegundos. Hay muchas industrias que han tomado ventaja de la velocidad propia del procesamiento de las computadoras. ¿Para qué? Para, por ejemplo, el caso de la contabilidad. En la contabilidad, en donde vamos a estar registrando los eventos económicos que suceden en la operación de la empresa, pues ahí lo que vamos a tener es la información que se va a estar registrando, y de ahí se va a estar haciendo acumulado de esta información, se va a estar también sacando información resumida, se pueden estar sacando reportes, se pueden hacer gráficos con la información, ¿sí? Y todo esto va a servir, como les decía, para tomar decisiones. Y de aquí han salido muchas herramientas que nos han ido ayudando
para poder hacer y entender este tipo de procesamiento. Hoy es casi una necesidad tener conocimiento de lo que es una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es una rejilla que se ve en la computadora, en donde en cada una de las celdas vamos a tener un valor, un número, un texto o una fórmula. Y a través de la hoja de cálculo vamos a poder hacer proyecciones de los datos que estamos capturando o que estamos cargando, o que incluso podemos tomar la información que existe en conjuntos de bases de datos, de información que ya tenemos almacenada, para exclusivamente hacer procesamiento con el mismo Excel. Cuando hacemos el correcto uso de estas herramientas, vamos a poder incluso hacer proyecciones y hacer predicciones de qué es lo que podría llegar a ocurrir si algunas variables integradas en nuestro cálculo se van modificando. Normalmente en Excel se pueden hacer, por ejemplo, proyecciones y distintos escenarios. ¿Variando qué? Variando, por ejemplo, de entrada, la cantidad de productos que nosotros como empresa vamos a estar comercializando. En cada periodo, a lo mejor si lo dividimos en mes, vamos a tener 12 meses. Estos 12 meses, que son cada uno de los meses del año, vamos a poder ir poniendo durante cada mes cuánto planeamos vender. Sea un producto, sean dos productos, sean todo un grupo de productos clasificados por una línea, teniendo una clasificación particular, por una región, por un tipo de producto. Toda esta clasificación la podemos poner en la hoja de cálculo. Y a partir de ahí empezar a hacer cálculos del crecimiento o la proyección de cuánto planeamos vender hacia meses posteriores. Excel, por ejemplo, como una hoja de cálculo, incluso trae muchas fórmulas que se han estado integrando a lo largo del desarrollo de esta herramienta para poder cada vez ir haciendo procesos de cálculo más complejos que nos den información más robusta para poder identificar a lo mejor cuáles son los productos que se venden más, los que se venden menos, cuáles son los mejores costos que podemos alcanzar, manejo de inventario, incluso procesos de facturación, de levantamiento de pedidos. ¿Por qué? Porque todo esto se va quedando como parte de datos dentro de la misma hoja de cálculo. Junto con estos datos, vamos a tener otras herramientas como lo son los procesadores de palabras. Vamos a tener, en el caso también de Microsoft, el famoso Word, el procesador de textos Word vino a sustituir básicamente lo que es el uso de la máquina de escribir. ¿Por qué? Por las funcionalidades precisamente que tiene esta herramienta en la computadora. El hecho de poder borrar cuando nos equivocamos, el hecho de poder almacenar grandes cantidades de texto por cada uno de los archivos que estamos manejando en la computadora, es otra de las características. Poder almacenar un documento y continuarlo exactamente donde nos quedamos, también es otra de las funciones que tiene un procesador de palabras. Y hay otras funciones que a lo mejor no son tan utilizadas en ciertos aspectos, pero por ejemplo, se pueden hacer cartas personalizadas combinando lo que es la información de una hoja de cálculo con los nombres de nuestros clientes, junto con un documento en procesador de palabras como Word, en donde tenga todo el texto de a lo mejor el anuncio de un nuevo producto para nuestros clientes y queremos mandarle esa carta personalizada a cada uno de nuestros clientes. Entonces, aquí vamos a estar combinando dos herramientas, ¿sí? ¿Qué otras herramientas tenemos que pueden irnos ayudando? Tal cual el manejo de bases de datos, ¿sí? Las bases de datos son
lugares en donde vamos a estar almacenando información y que tienen ciertas características que nos permiten utilizar funcionalidades que van a hacer que la consulta de estos datos se pueda hacer de manera más fácil, más robusta también, más eficaz y organizada de tal forma que podamos incluso hacer combinaciones de todos los datos para también hacer análisis más complejos, ¿sí? En estas bases de datos actualmente tenemos lo que le llaman bases de datos relacionales, que son aquellas bases de datos que tienen una estructura parecida a la hoja de cálculo, en donde vamos a tener columnas y renglones. Cada columna es una característica de los datos, ¿sí? Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, correo electrónico, número de ventas, toda la información que nosotros querramos de un cliente, por ejemplo. Y en cada renglón vamos a tener los distintos clientes. Un renglón para cada uno de los clientes que vamos a tener en nuestra empresa. Pero así como tenemos clientes, podemos tener productos, materias primas, empleados, proveedores, facturas, pedidos, maquinarias, activos fijos, saldos de bancos, toda la información que nosotros querramos guardar en una base de datos. Hay otro tipo de bases de datos que se les llama bases de datos no relacionales, que no necesariamente tienen una estructura parecida a la hoja de cálculo, sino que normalmente van a tener una serie de documentos que pueden estar relacionados unos con otros con ciertas características particulares de relación. No necesariamente son columnas, no necesariamente son renglones, pero que nos van a permitir también almacenar la información y relacionarla para poder hacer consultas, buscando tal vez documentos, archivos PDFs, imágenes, planos, cualquier tipo de documento que nosotros querramos almacenar en las bases de datos. Bien. Aparte de herramientas como la hoja de cálculo, el procesador de palabras, las bases de datos, tenemos otro tipo de herramientas muy útiles como son, por ejemplo, los procesadores de presentaciones, como en el caso de Microsoft es PowerPoint. Esto nos permite hacer presentaciones con distintos formatos gráficos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, distintos tamaños de letras, colores de fondo, colores de las letras, bordes, sombreados. Vamos a tener también transiciones entre lo que se le llaman diapositivas, que son, y se le llama diapositivas porque son como las diapositivas que se generaban hace muchos años en una presentación. Anteriormente, es como si se tomara una fotografía de la imagen que queremos y esa fotografía se pasaba en un papel tipo celulosa transparente al cual pues a través de un foco de luz, ¿sí? Hacía que la imagen se proyectara en una pantalla, en una pared, y de ahí íbamos pasando cada una de las diapositivas para ir viendo toda la presentación. Todo eso cambió y hoy tenemos estas herramientas para hacer presentaciones que son ejecutivas con el resumen tal vez de ventas, con el concentrado de resultados de un ejercicio fiscal, la presentación de algún producto y sus características. Todos estos productos pueden ser puestos en una presentación incluso con su imagen, su fotografía, describiendo cada una de las características y poniéndolo precisamente o incluso enviándola a un cliente para que pueda considerar la compra o adquisición de ese producto que le estamos presentando. Bien. También tenemos otro tipo de herramientas que normalmente en la oficina y fuera de la oficina se manejan de forma muy intensiva.
Una de ellas es el correo electrónico. El correo electrónico también es una sustitución del proceso del correo tradicional que se tenía hace años. Hoy todavía existe algo de correo electrónico, todavía tenemos oficinas de correo electrónico y se hizo todo un proceso de análisis para poder transferir, por decirlo así, el proceso de generación de, de cartas a un proceso electrónico, en donde se tiene un remitente, donde se tiene un asunto, donde se tiene el contenido de la carta y todas estas cartas se administran a través de servidores que ahora son precisamente las oficinas de correos que se encargan de distribuir todo lo que es la información de estas cartas por medio de servicios electrónicos. Y esto me lleva a hablar ahora acerca de una de las herramientas más trascendentes que hemos tenido de forma electrónica en los últimos años, que es básicamente el Internet, ¿sí? Internet se convirtió en una de las herramientas que transformó literalmente al mundo, acercando lo que eran, vamos a decir, distancias, acercando personas y logrando hacer que se lograran negociaciones al otro lado del mundo a través precisamente de comunicación, por ejemplo, vía Internet. El correo electrónico funciona a través de Internet, en donde podemos tener distintos servidores trabajando en distintas partes del mundo, conectadas entre sí para distribuir información de correos electrónicos. Las mismas páginas de Internet, ¿sí? Páginas que normalmente empiezan con www, de World Wide Web, son páginas que tienen un lenguaje escrito de una forma muy particular para que las computadoras lo puedan entender y puedan mostrarle a las personas contenidos gráficos en herramientas que se llaman browsers, ¿sí? Estos browsers, que son pantallas de Internet, son las que nos permiten ver los distintos portales de todas las empresas de autos que ahora pueden pues mostrar imágenes de sus autos, todo lo que es información de también productos que no necesariamente es una presentación de Internet, todo lo que es aplicaciones, el uso, por ejemplo, de un sistema de contabilidad que pueda ser utilizado no necesariamente en el mismo edificio de la empresa, sino que puede ser utilizado pues en distintas partes del mundo, ha ayudado a muchas empresas nacionales e internacionales a expandir su operación, logrando trabajar en distintos lugares, incluso no relacionados con horarios laborales. Hay empresas que trabajan, por ejemplo, en China y por otro lado están trabajando también vamos a decirle, en México, ¿sí? Y entonces, estas empresas pueden estar trabajando en distintos horarios compartiendo información a través de los distintos servidores de Internet que permiten que todo el mundo esté conectado e informado de lo que está ocurriendo, ¿sí? Internet se volvió una herramienta que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, convirtiéndose en algo cada vez más complejo, pero que también nos ha permitido tener nuevos servicios, incluso hablando de innovaciones tecnológicas, nos han permitido tener servicios que antes ni siquiera hubiéramos podido imaginar que se hubieran podido llegar a tener. Ejemplo, hoy sabemos que se tiene algo que se llama las criptomonedas. Las criptomonedas son elementos básicamente de tecnología que permiten representar una moneda digital en un medio de bases de datos en donde
tienen ciertas características de seguridad, de distribución de información, de transparencia de la información. ¿Para qué? Para que la gente confíe en este tipo de criptomonedas y que se puedan hacer transacciones en cualquier parte del mundo a través de algoritmos complejos de cálculo que nos permiten tener tal cual dinero almacenado en estas redes de criptomonedas. La más famosa hoy es Bitcoin, ¿sí? Pero así como esa, está también otra que se llama Ethereum. Hay otro mundo de monedas que cada quien las puede ir generando. Sin embargo, cada una de estas monedas no necesariamente va a tener éxito por el simple hecho de existir en Internet. Porque para el caso de las criptomonedas estamos hablando de que vamos a tener información que tiene que ver, por ejemplo, con procesos económicos, oferta y demanda de la moneda, quién la quiere, para qué la utiliza, ¿sí? Y debe de alguna forma conservar las características propias del dinero, ¿sí? Deben de ser reserva de valor, por ejemplo, deben de poder ser intercambiados por bienes, productos y servicios, debe de poder representar de alguna forma cierta cantidad de dinero y puede ser intercambiado por otra moneda, ¿sí? En determinado momento. Por eso, estas criptomonedas han empezado a tener un gran auge y también se deriva de los avances modernos de las tecnologías de información. Así como tenemos criptomonedas, últimamente uno de los elementos importantes que hemos empezado a escuchar como una gran innovación es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchos años entre nosotros. No dudo que tenga alrededor de 40 o 50 años de existir como concepto. Sin embargo, la velocidad de las computadoras, la complejidad de los algoritmos y la comercialización de un producto que realmente fuera útil para en general todas las personas, no se había logrado hasta hace al menos unos 2 o 3 años, en donde empiezan a surgir herramientas como el ChatGPT, como DALL-E, ¿sí? Como Copilot, en donde ya podemos empezar a trabajar de la mano con inteligencia artificial, haciendo que las computadoras no nada más sean eficientes en cuestión de velocidad, sino ahora también se le está agregando la capacidad de análisis que un ser humano pudiera llegar a tener, pero las computadoras lo hacen todavía más rápido. ¿Por qué? Porque ahora se les han establecido reglas en los algoritmos que sirven para que las computadoras puedan hacer estos análisis complejos con algoritmos como lo que son las redes neuronales, que son simulaciones de lo que son las neuronas que tenemos los seres humanos, ¿sí? Como parte de nuestro sistema nervioso y que nos permiten generar pensamiento. No necesariamente quiere decir que las redes neuronales artificiales o la inteligencia artificial actual puede llegar a tener pensamientos propios e incluso es uno de los miedos que muchas personas pueden llegar a tener porque ha habido mucha ciencia ficción que nos ha hablado de que la inteligencia artificial puede llegar a convertirse en un enemigo de la humanidad, ¿no? Sin embargo, hasta el momento, hoy la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que nos permite hacer análisis increíbles que anteriormente no se podían hacer, por la capacidad de procesamiento de datos, por la capacidad que tienen de analizar. Y analizar lo podemos definir como tomar los datos y
organizarlos, ordenarlos, por ejemplo, de mayor a menor, de menor a mayor, organizarlos de forma en donde tengamos datos similares por un lado y datos diferentes por otro lado, en donde tengamos, por ejemplo, que categorizar estos datos, donde los tengamos que priorizar, ¿sí? Ver cuál es más importante que otro, ¿sí? Donde incluso una vez que se hagan este tipo de análisis, podemos clasificar la información, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, en donde hoy tenemos clasificación de colores, tenemos clasificación de números, tenemos clasificación incluso de las respuestas a los cuestionarios que las personas llenan cuando se les pide llenar un cuestionario de calidad en el servicio. Hoy las computadoras pueden agarrar esa información escrita o tecleada por una persona y la pueden procesar, ¿sí? Pueden todas esas palabras empezarlas a comparar con una base de datos de palabras en donde podamos identificar palabras con importancia, palabras no tan importantes, empezar a quitar frases que no tienen sentido, incluso eliminar malas palabras. Todo este tipo de procesamiento o preprocesamiento es el necesario para poder empezar a identificar qué es lo que una persona trató de decir cuando nos dejó su cuestionario de servicio de atención al cliente. Y después se integra toda esta información a través de programas más especializados de redes neuronales con inteligencia artificial para más o menos ver qué es lo que opinan los clientes de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra atención, y podemos identificar incluso qué nos puede llegar a hacer falta o dónde estamos fallando más o cuáles son las mejores características que los clientes pueden entender por parte del servicio que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? La inteligencia artificial también se ha empezado a integrar en actividades tradicionales, vamos a decirlo así, como lo que es la mercadotecnia. Y hoy tenemos herramientas como es lo que es la mercadotecnia digital, donde en una primera evolución se hablaba simplemente de hacer cierto trabajo de mercadotecnia en donde se obtenían embudos de venta, donde se le llamaba o se invitaba a los clientes a ver publicidad y de ahí se los iba llevando a través de un proceso de disminución de un embudo para encontrar las personas que realmente están interesadas en comprar nuestros productos o servicios. Con estos embudos de ventas y con el volumen de información procesada, la mercadotecnia digital podía encontrar prospectos de venta de forma eficiente. Pero hoy tenemos inteligencia artificial que incluso es capaz de generar imágenes de la nada. Con que nosotros le digamos, incluso escribiendo con texto normal, qué es lo que nosotros queremos, le podemos decir a un programa de inteligencia artificial. Quiero la imagen de una persona que sea feliz y que se encuentre disfrutando del sol y que en la mano tenga una bebida de sabor a cola, que es la que yo estoy promoviendo, ¿sí? Y quiero que tenga una frase que lo invite a seguir siendo feliz bebiendo nuestro producto. Eso se lo podemos ya decir a la inteligencia artificial y nos va a generar toda nuestra campaña de marketing, todas las campañas, todos los anuncios, todos nuestros embudos de ventas, y después va a poder analizar la información, ver en dónde más podemos colocar esos anuncios para que tengan más impacto. Y esto, de alguna forma, ya utilizando los avances que hoy tenemos de inteligencia artificial. Ojo, no necesariamente quiere decir que esta inteligencia artificial es pensante o que tiene conciencia propia.
Simplemente ha llegado a un nivel de desarrollo que en ciertos aspectos puede llegar a considerarse que no tiene diferencia en algún momento con lo que podría hacer un ser humano, ¿sí? Mercadotecnia, ¿sí? Lo que es páginas web, ya hay programas de inteligencia artificial que lo hacen, proyecciones de venta, proyecciones comerciales, análisis de estados financieros, análisis financieros, incluso en algunos casos ya se empezó a hacer el trabajo de el propio desarrollo de software. No dudo que en algunos meses o años tengamos herramientas de software de inteligencia artificial que hagan otras herramientas de software de inteligencia artificial. Y yo realmente creo que más que tener miedo a este tipo de evoluciones, va a ocurrir como cuando tuvimos la revolución industrial y la primera revolución tecnológica, ¿sí? Va a haber cambios y eso es inevitable. Vamos a tener cosas que se van a dejar de hacer porque las van a hacer las máquinas, pero vamos a poder tener el tiempo para dedicárselo a hacer otro tipo de actividades que pudieran llegar a ser más complementarias al ser humano y que a final de cuentas nos van a dar el tiempo suficiente para poder disfrutar el día con día de todos estos avances de las tecnologías de información. Bien, ahora, adicional de la inteligencia artificial, adicionalmente de todos los softwares que pudieran llegar a implementarse, como les decía, en el caso de las empresas, los ERPs, que son los sistemas de administración empresarial, para hacer la facturación, la contabilidad, la tesorería, los inventarios, los CRMs, que son los sistemas de gestión de clientes, quién es el cliente, cuáles son los contactos, su teléfono, su dirección, qué productos me ha comprado, todo este tipo de información en una base de datos, lo que son los sistemas GPS para la parte de logística y distribución, en donde se encuentra mi transporte, cuánto tiempo lleva detenido, cuánto tiempo avanzado, cuánto tiempo le falta para llegar al destino que le hace falta. Los sistemas, por ejemplo, los LMS, que son los sistemas de aprendizaje, que nos van a permitir gestionar los cursos, ¿sí? ¿Qué curso voy a dar? ¿Quién es el instructor? ¿Quiénes están inscritos al curso? ¿Cuál es el tema del curso? ¿Cuál es la estructura del curso? El examen, ¿qué preguntas va a tener? ¿De qué temas se van a hablar en el examen? ¿Sí? La asistencia, y si esto lo relacionamos con el ERP, pues a lo mejor tenemos la gestión de los pagos de colegiaturas, multas, recargos, pagos a los empleados, a los maestros, todo este tipo de herramientas administrativas. Pero también tenemos otra gran industria que no necesariamente tiene que ver con lo cuadrado, vamos a decir así, de una oficina, y estamos hablando de todo lo que son los avances tecnológicos en cuestión, por ejemplo, de los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos es una industria también que ya tiene muchos años y que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ha ido integrando innovaciones con respecto a cómo se juega. Antes, pues se tenía un control para los videojuegos al que se le llamaba el joystick, ¿sí? En donde nada más era una palanca y un botón para poder jugar en la computadora. Hoy tenemos ya controles bastante complejos y en algunos casos tenemos nuestro propio cuerpo es el control del videojuego, ¿sí? Ya incluso no es necesario tener un control en las manos para poder hacer algunos tipos de juegos. Hay juegos, por ejemplo, de musicales en donde brincando podemos ir tocando una melodía y ir ganando puntos mientras se toque bien con las piernas, con los pies, la música del videojuego, ¿no? También tenemos,
por ejemplo, videojuegos que les llaman pues de roles, en donde vas adquiriendo el rol de un jugador y hacen aventuras. Hay videojuegos de construcción, hay videojuegos de simulaciones de negocios, hay videojuegos de shooters, le llaman, que son videojuegos en donde te la pasas disparando y matando todo lo que puedas. Hay juegos que no podemos decir si son buenos o malos, porque van a depender mucho de los gustos de cada quien. Pero hay juegos de terror, hay juegos muy sanguinarios, hay juegos muy sencillos, hay de todo tipo de juegos, ¿sí? Lo que nos ha llevado a tener categorías en los juegos muy parecidos a las películas, en donde se rankea, o se le pone un rango de edades adecuadas para ciertos tipos de juegos, ¿sí? Así como la industria de los videojuegos ha tomado lo mejor de los avances tecnológicos, de las tecnologías de información, hay otros lugares que también han tomado los avances tecnológicos y los han aplicado, como lo son las películas que el día de hoy los podemos ver en cartelera. Sigue habiendo películas en donde vamos a tener la neta actuación de los actores, pero hay muchas películas que se basan ya en lo que se llama el CGI o los gráficos generados por computadora, en donde las imágenes, donde incluso los personajes ya ni siquiera son los actores, sino son 100% generados por computadora, y que esto se logra porque el avance de tecnología que hemos ido teniendo ha llegado a un punto en donde casi es indistinguible, ¿sí?, si estamos viendo una imagen real o, o es un actor o es una combinación de ambos, ¿sí? Hay muchas películas que son de demasiada fantasía y que normalmente utilizan este tipo de tecnologías, las CGIs. Pero no nada más en la parte de la producción de las películas, sino también en la distribución y en la proyección de las películas, porque ahora ya hablamos de que se tienen dispositivos digitales de proyección, el sonido es digital, la imagen es digital, y los cines como tal son sonidos envolventes digitales, y todo esto es precisamente derivado de los avances modernos que se tienen en las tecnologías de información. ¿Qué podremos llegar a tener más adelante? Pues se habla de telepresencia, en donde, aunque hoy podemos tener videoconferencias o videollamadas, vamos a tener lo que se llama la videopresencia. Vamos a poder hacer como que estamos realmente en otro lugar para tener una conferencia o tener una reunión con personas con hologramas de nosotros mismos presentándose en una sala tal vez especial para poder hacer este tipo de reuniones, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Vienen las computadoras cuánticas, ¿sí? ¿Cuánto nos falta para eso? Pues a lo mejor faltan varios años, pero ya hay investigación en computadoras cuánticas, les llaman, que prometen realizar muchísimo más rápido todos los cálculos que una computadora, la más rápida, actualmente pudiera hacer. Pues las computadoras cuánticas los van a poder hacer todavía mucho más rápido, ¿sí? Esto podrá servir, por ejemplo, para análisis en investigaciones científicas, en investigaciones del espacio profundo, de otras galaxias, de investigación en el genoma humano, en virus, en bacterias, muchas cosas en las que se puede utilizar la velocidad de procesamiento para poder generar nuevo conocimiento y poder incluso vencer algunas enfermedades que hoy no nos daría la vida para poder procesar con las computadoras actuales. Bien, entonces, como podemos ver, hay muchas cosas en las que podemos aprovechar los avances modernos de las tecnologías de información, y el límite literalmente es nuestra imaginación. Sin embargo, es importante también aclarar que hay veces que podemos no saber en qué nos va a ayudar la tecnología, y para eso es importante tener un mentor
que nos pueda ir diciendo qué es de la tecnología lo que aplica para nosotros, qué es lo que no aplica, para que no tengamos gastos excesivos en la implementación de la tecnología para nuestras empresas. Hay veces que creemos que lo más caro puede ser lo mejor y no necesariamente la tecnología cara es lo que nosotros necesitamos para implementarlo en nuestras empresas. Si ustedes necesitan algo de orientación para el uso de tecnologías de información integrada con la administración de su empresa y con las áreas financieras, planeación estratégica, planeación financiera de su empresa, con mucho gusto me pueden contactar. Les dejo mi correo electrónico rdiaz, de Ramón Díaz con Z, @ataico.com.mx, ¿sí? Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. En esta ocasión, como todos los miércoles, y los temas que ustedes nos piden que vayamos tocando, nos los pueden ir recomendando y aquí podemos ir platicando de ellos. Muy bien. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Y recuerden que hoy, como todos los días, hoy es un excelente día. Muchas gracias y hasta la próxima. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.